bien. Ahí estoy orando por mi garganta porque vieras que creo que me pegué una desgalillada ahora en la oración y me afectó. Yo pensé, estuve con gripe y ya pensé que todo bien, pero ahora me empezó ahí, me dijo. Bueno, ya, en el nombre de Jesús. Yo creo que a todos nos ha pasado, pensaría yo que aquí hemos tenido la experiencia, la mayoría, de que se va la luz en la casa, ¿verdad? ¿A quién no le ha pasado que se queda a ciegas? Entonces, aunque usted conozca su casa, al menos eso es lo que hago yo me agarro de una pared y voy ahí, ¿verdad? A tientas porque sé que el foco estaba por allá, siempre está por como el otro lado donde yo estoy, si es que ocupo foco. O uno va y ya de repente se le empieza a aclarar, pero los primeros segundos es totalmente oscuro y uno, ¿verdad? Se siente como, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Aunque conozcamos la casa, ¿verdad? Si perdemos la luz, no se siente la misma confianza. O sea, si uno que se queda de momento a oscuras, la confianza que usted tiene de caminar ahí con libertad no es igual. Generalmente yo pego el dedo chiquitito, siempre. O sea, eso me pasa, sí. Aunque uno vaya ahí, ¿verdad? Como a tientas, lo pego en algún lado. ¿Por qué no voy caminando con esa misma confianza que si tengo la luz, ¿verdad? Y si uno está en un lugar ajeno, peor. Porque entonces hay que confiar en la gente que está igual de ciega que uno, pero que uno piensa que tal vez conocen mejor. Entonces uno como que se pega y ahí vamos, ¿verdad? Si les ha pasado esa experiencia en un lugar ajeno. El 11 de septiembre, cuando las Torres Gemelas colapsaron, toda la gente que se quedó en el piso 84 para arriba se quedó a oscuras. Y ahí sí era oscuridad horrible porque era humo, era el polvo del edificio estaba colapsando, además la gente estaba en pánico. Entonces llamaron al 911, alguien pudo comunicarse y el 911 empezó a guiarlos. Y entonces todos los que se quedaron escuchando la voz del operador del 911 empezaron a ser guiados y hacían lo que el operador les decía. Toda esa gente murió. Todos los que no le hicieron caso o sea, los que salieron corriendo por pánico, lo que sea, no sé qué les pasó. Dicen que los que se quedaron ahí poniéndole atención a la voz del operador del 911 se murieron. El edificio colapsó totalmente, todo el mundo murió de los que se quedaron ahí. Porque esa era la indicación. El 911 en realidad no tenía, obviamente, esa intención, ¿verdad? Sus intenciones eran buenas porque ellos están para salvar la vida y generalmente eso es lo que hacen, salvan la vida a las personas que los llaman. Pero ahí ellos estaban igual de ciegos. Y las personas que estaban ahí decidieron quedarse obedeciendo esa voz. Y eso es lo que yo quiero hablar hoy, porque el Señor me ha estado inquietando, o sea, ¿cuál es la voz que yo estoy escuchando? Que a veces es una voz que parece que es una voz que tiene autoridad. Y a mí me ha pasado que yo siento que es la voz de Dios, y ahí es donde está lo malo, y me voy en todas, porque yo me fui por mis sentimientos, por lo que yo creo que Dios me está diciendo. No tengo esa certeza. Entonces a veces puede ser que estemos escuchando ese 911, que parece una voz de autoridad, pero me está guiando a la muerte, no me está guiando a la vida. Entonces, puede ser que tal vez la charla no esté como, ¿verdad?, lo más bonito hoy, pero creo que sí es un mensaje importante que recibamos. Por eso la charla de hoy se llama Señales de ceguera espiritual. Voy a orar antes de seguir. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pongo, Señor, a cada uno de nuestros corazones dispuestos a escuchar lo que tenés. Yo te pido que seas vos, Señor, que siembre en el corazón de cada uno, que tu Espíritu Santo nos confronte, nuestro espíritu, Señor, y abra nuestros oídos y ojos espirituales para que podamos escucharte y verte con claridad, para que tengamos certeza de que cuando vos sos el que habla, vos sos el que habla, y que no nos confunda una voz enemiga.
Yo te pido, Señor, que nuestros deseos y nuestros sentimientos sean puestos a un lado para que tu Espíritu Santo, Señor, consolide y afirme, Señor, nuestro espíritu para escucharte clara, Señor, y sabiamente también. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hoy vamos a estar en los versículos de Juan. Los que están llevando el estudio van a estar en todas, porque vamos a estar en Juan 39, 41, pero voy a empezar un poquito antes de Juan 39. Vamos a leer Juan capítulo 1 al 6 primero, para contextualizar un poco lo que vamos a hablar y que todo el mundo entendamos. Entonces, Juan 9, capítulo 1 al 6, dice: a su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? No está así debido a sus pecados ni a sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva, se la untó en los ojos al ciego, diciéndole, póngame nomás, perdón. Voy a leer yo, perdón. Ve, si es que era, sí, hasta el 7, perdón, era. Ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y entonces al volver del estanque ya veía. O sea, Jesús agarró, escupió en el suelo, hizo barro, creo que la historia puede ser familiar, y se la untó en los ojos al ciego. Cuando el ciego fue a donde Jesús lo estaba mandando, que era el estanque de Siloé, se lavó, y luego de que se lavó, ya el maestro veía. O sea, eso fue un milagro, ¿verdad? Era algo sobrenatural. Una persona que uno conoce de muchos años, que sabe que es ciega, y de repente uno la ve, y con los ojos sanos, y puede ver. Ese hombre no sabía quién era Jesús, pero lo cierto es que ese hecho, ese milagro sobrenatural, conmocionó a todos los que lo conocían, y todo el mundo se quedó, ¿de quién es este? O sea, hasta los mismos, a los mismos papás, ahí si usted lee la historia, porque no la vamos a leer toda para llegar al punto, a los mismos papás les cuestionaron los fariseos, porque entonces, como fue Jesús el que lo hizo, ustedes se acuerdan que a Jesús lo andaban, ¿verdad?, persiguiendo para ver si lo mataban y lo desaparecían, porque estaba haciendo cosas que nadie más podía hacer, y entonces también había envidia y había ganas de matarlo, ¿verdad? Entonces, por supuesto, los fariseos, ¿verdad?, querían encontrar algo para culpar a Jesús, y buscaron interrogar al ciego, ¿verdad? En vez de maravillarse con el milagro, empezaron a cuestionar al ex ciego. ¿Quién lo había sanado? ¿Y cómo lo había sanado? ¿Y cómo se había atrevido a sanarlo un sábado? Que era una barbaridad. O sea, en vez de ver el milagro, empezaron a ver cómo lo culpaban. Empezaron a interrogarlo, ¿verdad? Y a interrogarlo hasta cansarse sin reconocer, ¿verdad?, lo que ellos mismos estaban presenciando. Entonces, al final, no pudieron. O sea, al final el ciego también respondió muy bien. Yo pienso que los manejó bien. Ahí les dejo de tarea para leer ese pedacito. Y al final los fariseos se cansaron del muchacho y lo expulsaron de ahí donde, váyase, jálese. Pues Jesús estaba ahí cerca, entonces ahora sí vamos a leer Juan 9, del 35 al 41. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre, y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo para que en él crea, para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús, es el que está hablando contigo. Creo, Señor,
declaró el hombre, y postrándose, lo adoró. Entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Lo que está pasando ahí es que Jesús claramente acaba de sanar a un ciego de nacimiento. Ahí los discípulos le preguntaron a Jesús al principio si es que sus papás habían pecado, porque ellos venían aprendiendo de Jesús, acuérdense, entonces también ya sabían de lo que eran maldiciones generacionales, entonces dijeron, no, seguro es que los papás pecaron o él hizo algo y que lo dejó ciego. Lo cierto es que Jesús les dijo, nadie, o sea, nada. A él le pasó eso para que Dios sea exaltado. Seguro en ese momento no lo entendieron, pero luego cuando ya lo sanó y ya pudieron ver que era realmente un milagro maravilloso, era innegable, era público, o sea, realmente verificable, sí, era para que todo el mundo se maravillara. Y ahí el único que se maravilló, yo creo, ciertamente fue el mismo ciego, ¿verdad? Porque los fariseos, que si ustedes se acuerdan, eran los maes que eran expertos religiosos, que se sabían, ellos sentían, o según ellos, sabían todo de Dios, ¿verdad? Puede ser que sí, en la teoría, porque me imagino, sí, eran de memoria, ¿verdad? Que se sabían a Moisés y a toda todo lo que ellos conocían hasta ese momento, ¿verdad? Pero no, ellos decidieron que eso no era algo para alabarlo ni para celebrarlo, mucho menos. Ellos tenían que investigarlo, que cuestionarlo, porque había sido fuera del día que se podían hacer, no sé si habían días para milagros, ¿verdad? Pero el sábado no. El sábado usted no podía hacer absolutamente nada, era una ley. Y ellos se apegaban a esa ley. Y Jesús vino a quebrar eso y a romper eso. Entonces Jesús casi que todo lo hacía el sábado propio. Y ese ciego fue sano, ¿verdad? Para poder quebrar esa ley, esa religiosidad que les impedía ver a nivel espiritual. Aquí Jesús habla de ceguera espiritual y ceguera física, ¿verdad? Pero a los fariseos les impedía ver. Y el que era ciego pudo verlo a él, pudo ver a Jesús. Entonces Jesús dice algo, ¿verdad? Que los deja sin palabras. Sí, dice, yo he venido a este mundo para hacer justicia, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Le dicen los fariseos. Si fueran ciegos no serían culpables de pecado, les dice Jesús después, pero como afirman que ven, su pecado permanece. O sea, ellos afirman que ven porque ellos ven religiosidad y ellos están seguros que son la máxima autoridad y que nadie puede estar más cerca de Dios que ellos. Pero lo cierto es que su espíritu está cegado y no lo están viendo. Entonces, y Jesús claramente no le está hablando ahí a ningún ateo, no le está hablando a hombres pecadores, no le está hablando, obvios por lo menos, ¿verdad? Adúlteros o ladrones, no, él está hablando a las autoridades de la iglesia en ese tiempo, ¿verdad? Se lo dice a esos fariseos, que eran personas que pasaban estudiando a Dios, personas que estaban comprometidas con el templo, ¿verdad? Y les dice, su problema no es que no tienen información, su problema es que ustedes creen que ven. ¿Cuántas veces a nosotros nos puede pasar eso, verdad? Jesús no habló ahí de la ceguera como esa posibilidad remota, sino que la describió como esa condición natural del ser humano alejado de Dios. Entonces le está diciendo a los fariseos ciegos, y ellos no se están dando cuenta, que realmente lo que tienen es una lejanía, no tienen esa visión, esa vista espiritual que los hace realmente ver y acercarse a Dios. Cuando el texto usa aquí ciegos, claramente lo está hablando como no solamente en ese sentido, ¿verdad? Físico, sino también espiritual. Entonces, el que no podía ver, que era el ciego, y ahí viene como un poquillo la ironía, ¿verdad? El que no podía ver es sanado.
y termina siendo espiritualmente el que sale con más claridad, porque él reconoce a Dios, él reconoce a Jesús y puede ver realmente a nivel espiritual quién es. En cambio, los que veían se quedan en su estatus de ceguera espiritual, que eran los fariseos, ¿verdad? Que supuestamente estaban, que ellos veían perfectamente, ¿verdad? Entonces, nosotros a veces actuamos un poquillo como fariseos, porque creemos que venimos a la iglesia, que no sabemos la Biblia de memoria, y ya, con eso ya Jesús, ya. O sea, ya estoy bien. Pero nos cuesta perdonar a esa persona que no la soporto, la detesto, la odio, pero me sé la Biblia de memoria. Me voy dando a entender, ¿verdad? O sea, cómo nos cuesta espiritualmente abrir nuestros ojos para que realmente lo que importe sea lo que nos acerque a Él. Y que podamos realmente caminar con esa confianza, aunque estemos en la oscuridad, pero caminamos con la luz de Cristo. Entonces, la primera señal, vamos a ver 3 señales, puede haber más, pero si no nos quedamos aquí esta mañana, ¿verdad? Entonces vamos a ver 3 señales de ceguera espiritual. La primera es confundimos la familiaridad con la visión. En Juan 9:39, que lo acabamos de ver, vamos a leerlo otra vez. Dice, yo he venido al mundo para hacer justicia. Juan 9:39. Yo he venido a este mundo para juzgarlo y para que los ciegos vean. Entonces, en el griego, en el que está escrito el Nuevo Testamento, la palabra que se usa para justicia, cuando la traducimos, es una palabra que es crima. Esa palabra crima, que es justicia o justo, lo que quiere decir es Jesús que no viene a condenar, sino que Él viene a revelar, que su sola presencia produce una crisis de visión. Entonces, si uno vuelve a leer Juan 9:39, poniendo esa traducción, vuelvan a poner Juan 9:39, por favor. Entonces, dice, yo he venido a este mundo para producir una crisis, para realmente darme a conocer, para que esa luz que Él trae produzca esa crisis que no me enceguece, pero me hace caminar con confianza. O sea, es estamos acostumbrados a que la crisis es una palabra negativa. Crisis es una oportunidad en términos de negocio, ¿verdad? Aquí la traducción del griego lo que quiere decir es que viene a producir esa crisis. O sea, esa oportunidad de que conozcamos a Jesús realmente. Nos viene a mover el piso. Cuando Jesús hace ese milagro de que sana al ciego de esa manera, ahí todo el mundo se conmocionó. Pero nadie se preguntó quién realmente es Jesús. Yo quiero conocer a ese hombre, quiero andar cerca de ese hombre. Lo empezaron a cuestionar, lo empezaron a investigar, lo empezaron a alejar. El único que realmente lo vio fue el ciego, que fue sanado. El que creyó en él. Los fariseos le dijeron al ciego, es que ese hombre es un pecador, y el ciego les dijo, yo no sé si él es un pecador, pero él me sanó. Yo no soy quien para juzgar, no sé, pero me sanó. O sea, él estaba feliz, que ya podía ver, ¿verdad? Los fariseos que se conocían las escrituras de memoria, ¿verdad? Que habían estudiado por todas las décadas del mundo, que se sabían los puntos y las comas, pero cuando la palabra se hizo carne y caminó delante de ellos, no la reconocieron. Que a nosotros no nos pase eso. Que el Espíritu Santo abra esos ojos espirituales para que de verdad podamos ver cuando Jesús nos está hablando, que podamos ver cuando es Él y cuando no es Él, que podamos reconocerlo claramente. Porque la familiaridad con el texto no da la visión del autor del texto. ¿Me explico? O sea, no importa qué tan familiar y qué tan de memoria nos sepamos la Biblia. Sí hay que saberse la Biblia, por cierto, ¿verdad? No estoy diciendo que no.
Sí hay que venir a los estudios bíblicos, porque eso nos da cercanía. Pero hay que dejar que esa palabra nos penetre. Hay que dejar que la palabra de Dios haga vida en nosotros, para poder abrir los ojos espirituales y reconocer realmente cuando es Dios. Isaías 29:13 dice, Isaías 29:13, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Y es que nosotros a veces pensamos que podemos burlar, ¿verdad?, a Jesús, o que lo podemos engañar un toque porque venimos a la iglesia, pasamos orando por las personas todo el tiempo, pero si nuestro corazón está cerrado, el Señor lo va a saber. O sea, Él conoce nuestro corazón, Él sabe quiénes somos nosotros. Yo puedo venir aquí y pasar orando por todo el mundo, pero el que me ve en el secreto es el Señor. Él es el que sabe la relación que tenemos. Con cada uno de nosotros es igual. Entonces, si todavía nos gobiernan las malas palabras, todavía nos gobierna el rencor, si todavía tenemos que nos cuesta perdonar, que es muy difícil perdonar, yo no digo que no, o sea, es una de las cosas más complicadas y más difíciles, pero hay que hacerlo 70 veces 7, cada vez uno va desperdonando más a la persona. Si es que hay alguien que es realmente difícil de perdonar, lo vamos a lograr, pero tenemos que ser disciplinados en el Señor. Y agarrarnos de Él y confiar en Él. Tirarnos ahí ya, o sea, nosotros en nuestra propia fuerza no vamos a poder. Es Él el que puede por nosotros. Y es que esa señal de ceguera espiritual, ¿verdad?, es confundir que saber cosas de Dios es conocer a Dios. Yo puedo ver aquí todos los discipulados y conocer todo. Y puede ser que no conozca a Dios. Entonces tenemos que tener esas antenitas, ¿verdad?, abiertas y dispuestas. Porque al final siempre Dios en su amor y en su misericordia nos va a traer a Él, ¿verdad? Pero cuántos errores podemos cometer en el camino que pueden ser realmente innecesarios, ¿verdad? Entonces cuando pasa eso, ¿verdad?, que se va la luz y uno está en la casa y uno conoce el lugar y sabe dónde está todo, pero ¿y si Dios movió algo? ¿A ustedes no les pasa que la esposa o el esposo o el hijo movió el sillón y ustedes no vieron antes de que se fuera la luz, no lo observaron? Entonces ustedes van aquí caminando y se van de jupa porque ustedes no se dieron cuenta que alguien había movido algo. Bueno, Dios nos puede mover en nuestro mapa mental, Dios nos puede mover las cosas. Por eso es que necesitamos aprender a ver con nuestros ojos espirituales. Y eso es lo que vamos a buscar, que el Señor abra esos ojos espirituales. Si ya ustedes saben que tienen los ojos espirituales abiertos, maravilloso. Eso es como una práctica, eso no es como que uno tiene los ojos espirituales y ya se abren y se quedan abiertos para todo el tiempo y uno anda súper espiritual, no. O sea, eso es una lucha todos los días. Todos los días, porque todos los días puede pasar algo que nos hace caer, ¿verdad? Entonces hay que pasarnos examinando todo el tiempo con el Señor. O sea, que sea Él el que nos esté guiando. Porque la realidad es que caminamos en un mundo que está a oscuras. Y solo si tenemos esa luz de Dios con nosotros podemos caminar. Y aún así, a veces nos vamos en todas, ¿verdad? Bueno, yo no sé ustedes, pueden ser que sean súper angelicales y súper sabios y súper de todo, pero a mí sí me pasa. ¿Verdad? Que yo a veces, o sea, uno tiene que estar bien consciente de que hay que estar conectado con la fuente para que esa luz que está en nosotros realmente empiece a fungir con la autoridad que se necesita. En 2 Corintios 4:4, porque sí tenemos, resulta que hay un enemigo, ¿verdad? Este mundo está a oscuras, entonces el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos. Ahí uno se hace loco, ¿verdad? Son los otros incrédulos.
para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios, ¿verdad? El término, poneme otra vez el versículo, el principio, en donde dice que el Dios de este mundo ha cegado la mente. La traducción, digamos, la palabra original que usa Pablo ahí es noemata. Y eso quiere decir que el Dios de este mundo viene a cegar los pensamientos y la capacidad de percibir y entender. Porque uno lee la mente y la mente es un término demasiado general, demasiado abierto. Pero ¿qué quiere decir que me ha cegado la mente? Que me ha cegado, el Dios de este mundo viene a cegarnos la capacidad de percibir y entender a Jesús. Por eso es que ahora, ¿verdad?, hay tanta tergiversación. Y entonces hay cosas que son buenas y las llaman malas, y hay cosas malas, evidentemente, y las llaman buenas. Porque ese es el trabajo de Satanás, venir a cegar el entendimiento, los pensamientos. Por eso es que tenemos que alimentar nuestra mente con la Biblia, con la palabra de Dios, porque es lo único que puede encandilar. Por eso es que yo les decía que la luz no se encandila, pero en buena manera. O sea, tiene que encandilar al enemigo y echarlo fuera, porque si no, nos empezamos nosotros a cegar sin darnos cuenta. ¿Verdad? El enemigo no ataca la información, sino que ataca la percepción. Y ahí es donde tenemos que estar súper pilas. Porque de ahí sí, todos vamos a percibir cosas diferentes. Pero si estamos en el Señor, vamos a percibir lo mismo. No quita los hechos, Satanás no quita los hechos, ahí los deja. ¿Verdad? Las personas, no voy a entrar en ejemplos, mejor para no entrar en discusiones, pero él no quita el hecho. Distorsiona la interpretación de ese hecho. ¿Cuántas personas andan engañadas ahí con la distorsión, verdad? Con esa distorsión. Y hoy escuchamos muchos testimonios de gente que se dejó guiar, que se dejó llevar, que creyó en esa distorsión y que después abrió los ojos a la verdad de Cristo. Nosotros mismos. O sea, yo anduve engañada muchos años en prácticas ocultistas heavies. ¿Por qué? Porque todo el ser humano tiene la necesidad de encontrar a Jesús. Pero en ignorancia andamos buscando algo que nos complete. Y muchas veces, y la mayoría del tiempo, no tenemos como gente alrededor, al menos yo no la tuve, ¿verdad?, en donde realmente estén cerca de Cristo. Y además, si uno anda en esa ceguera, a uno le hablan de Cristo y es como, no, o sea, a mí no me hable de eso, ¿verdad? Entonces, bueno, si esa es la situación, hay que orar por esa persona y el Señor le va a caer encima. Algo tiene que pasar. Porque ese guión mental, ¿verdad?, que el mundo usa para entender la realidad, incluyendo la realidad espiritual, está hecha para que nos familiaricemos con formas religiosas, con costumbres y con prácticas que no vienen de Dios. Y no nos damos muchas veces cuenta, ¿verdad? Pero son cosas hechas por hombres que pueden volverse exactamente ese mapa mental que no me está dejando ver. Es que yo crecí con esa religión y entonces es así y punto. No crecimos con ese Dios, crecimos con una ley, con una costumbre que nos hizo ver el mundo de una manera. Es por eso tal vez que en el mundo oriental, y yo creo que si ya todos llevaron el discipulado de evangelización poderosa, podemos ver cosmovisiones diferentes, ¿verdad? Como en el mundo oriental tienen como una cosmovisión más cercana a lo espiritual que aquí en el occidente. Lo que pasa es que su cosmovisión espiritual está tergiversada, porque no es exactamente espiritual hacia Dios, ¿verdad?, hacia el Dios de la Biblia, hacia nuestro Dios. Y aquí nosotros estamos muy acostumbrados a que lo primero tienen que ser hechos antes de creerle a Dios. Estamos en una crisis, que Dios venga y irrumpa, pero necesito verla.
estoy en crisis financiera, pero necesito ver la plata. No puedo esperarme, ¿verdad? Estoy en una crisis de salud, pero necesito sanidad ya. No puedo esperar el proceso, que es generalmente donde Dios nos habla, en esos procesos. Entonces, como los fariseos que sabían tanto de Dios y que no lo reconocieron cuando lo vieron. Vieron a Jesús, lo tuvieron ahí y no lo reconocieron. O sea, Dios hecho carne hizo un milagro y hacía muchas cosas, y ellos, en lugar de celebrar lo que Jesús estaba haciendo, de querer aprender de lo que lo acusaban de que era del diablo, de que como no era alguien que era fariseo como ellos, que como no era como ellos, entonces no valía lo que estaba haciendo. Y de verdad que, o sea, que en el nombre de Jesús Él nos traiga esta revelación a cada uno de nosotros, ¿verdad? De que de Él mismo, o sea, que Él traiga su revelación a nuestros espíritus, para que si hay algo ahí que está cegado, podamos abrirlo. Nuestra primera fuente siempre tiene que ser Jesús, ¿verdad? Hoy vivimos en una era totalmente de sincretismo religioso. ¿Qué es sincretismo religioso? Que es una mezcolanza. Yo agarro y mezclo todo de acuerdo a lo que a mí me conviene. Y entonces, ¿saben qué pasa? En el 2023, 2022 y 2023, en Estados Unidos y Francia, pero yo he leído estadísticas de aquí de Costa Rica también. Estas se hicieron unas encuestas a 1,000 jóvenes entre los 11 y los 24 años. El 87% tenía creencias espirituales. Hace un tiempo yo leí una encuesta que hizo el Semanario Universidad, donde le preguntó como a, no me acuerdo cuántos costarricenses, si creían en Dios, o si tenían espiritualidad, perdón, era lo mismo. Y eran como el 90% son seres espirituales. Y usted sale a la calle y ustedes ven esa espiritualidad, ¿verdad? Así como que estaría esto lleno y la gente sentada en el piso, queriendo venir a la iglesia, ¿verdad? Porque no cabrían aquí. Ah, pero el 90% de los costarricenses son seres espirituales, ¿verdad? Que casi levitan. Entonces, aquí y en esta encuesta también el 87% de esos jóvenes dice tenían creencias espirituales. Entonces me voy yo a ver qué tipo de creencias espirituales. El 49% creía en la astrología y estudiaba con cristales en la mesa, porque entonces el cristal le iba a dar el 100. Sería interesante después haberlo contrastado con las notas. El 35% cree en la reencarnación. Vean qué heavy, ¿verdad? Y el 51% iba a las cartas del tarot o a la adivinación. Yo no me voy a ir muy largo, es muy fácil perderse espiritualmente, ¿verdad? Hablando, nos familiarizamos con algo fuera de la palabra de Dios y después estamos quejándonos, ¿verdad? O con el dolor de lo que nos pasó. Pero sin irnos muy largo, o sea, yo he orado por personas que me dicen que van a que les lean las cartas para ver si les están haciendo brujería. Porque leer las cartas no es brujería. Eso es lo que dicen ellos, ¿verdad? O sea, cuidadito ahora agarrar como este pedazo, porque no, eso, ¿verdad? Estamos tan tergiversados. Y estoy hablando de personas cristianas, que estamos creyendo en cosas que parecen que son buenas, pero no lo son. ¿Verdad? Cristianos que me han dicho que ya se normalizaron tanto con el adulterio o con la fornicación que ya lo ven normal. Porque yo soy una persona buena. En realidad, entonces de ahí, ¿qué importa? Echarse una canilla al aire. ¿Qué importa acostarse con el novio? O sea, si nos vamos a la palabra de Dios y si queremos obedecer lo que dice la palabra de Dios, les importa y mucho. ¿Verdad? O sea, realmente nuestro corazón está rendido a obedecer lo que dice su palabra, a amarlo con toda nuestra mente, a amarlo con todo nuestro corazón, como Él nos manda. Si estamos en un pecado que nosotros estamos solapando, eso es orgullo espiritual. No nos permite ver el pecado, tenemos una ceguera ahí.
Y yo no se los digo para juzgar a nadie, es porque nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Esa es la verdad. O sea, nadie sabe. Entonces, el fin del mundo puede ser cualquier día, ¿verdad? Para la persona que muere, ya fue el fin del mundo aquí en esta tierra. Entonces ahora está rindiendo cuentas allá. Yo quiero ver a Jesús. Esa es mi meta. Quiero estar cara a cara con Él. Y me encantaría que todos aquí también estemos cara a cara con Él. Pero entonces tenemos que buscar. Yo sé que todo el mundo está pensando en ella, yo soy salvo. Entonces ya, estoy hecho. Vean, yo no soy Dios, aquí ninguno es Dios, entonces no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? No estoy diciendo que perdemos la salvación, porque eso no es así, somos salvos en el Señor. Ahora, si usted va a ir y ahora voy a decir una ericada, ¿verdad? Pero si usted va a ir a limpiar excusados al cielo y yo voy a irme a mi palacio celestial con 7 empleados a mi alrededor, ¿verdad? O sea, ahí ya estoy inventando, pero a lo que me refiero es, cuidemos esa salvación que tenemos y aprovechemos que podemos obedecer a Dios en esta tierra y alabarlo y adorarlo, porque para eso fuimos creados. Que Dios venga de verdad y nos enceguezca con su luz, para que nos volvamos así de radicales. Un día esto le pasé un video, se los voy a compartir, de un muchacho predicando el evangelio en una calle en Estados Unidos y todo el mundo se estaba burlando de él. Pero él siguió como si nada. Después, ya leyendo la historia, él empezó después de que se fue de esos jóvenes, empezó también en otra esquina, y ahí fue peor porque un hombre empezó casi que a atacarlo, casi le pegaba, y él siguió como si nada, tranquilo. Poco a poco, esa paz que él transmitía le fue bajando los decibeles a este hombre. Y él le hace una pregunta y él le dice que si puede orar a la distancia, ¿verdad? Porque le tenía miedo, el tipo era muy grande, muy alto. Y él empieza a orar a la distancia, gente, y el Espíritu Santo ha agarrado a ese señor y lo ha tocado de una manera que termina aceptando al Señor ahí, después de que lo estaba abuchando. A nosotros nos da pena a veces hacer eso en la calle. Que no nos dé pena, que no nos avergüence el evangelio. Que vayamos a orar por las personas. Cuando aquí oramos por calles, los que vienen son los que están en el discipulado, evangelización poderosa, que es como la parte de la graduación que les toca, digamos, para graduarse del discipulado. Yo esperaría verlos a todos aquí el día que oramos en calles, que no es todos los sábados, es un sábado, 2 sábados al año, casi, digamos que 4. Y vemos milagros, y hay mucha gente aquí que viene a la iglesia porque fue tocada en la oración en calles, porque nosotros estamos llamados a traer a las personas a Cristo. Entonces, si usted no puede venir a la oración en calles, ore en las calles de su barrio por las personas que lo necesitan, pidiéndole permiso a la persona, por supuesto, no es que uno se va a volver ahí, ¿verdad? Ese religioso fanático. Pero lo importante es que sepamos que Satanás distorsiona nuestra mente. Nosotros, en el nombre de Jesús, podemos pedirle al Señor ayuda y Él nos viene a rescatar y Él aclara nuestra visión para que podamos, con la mano del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, poder cumplir lo que Él nos mandó a hacer. Y que no padezcamos de ceguera espiritual. Y yo sé que es incómodo, o sea, es incómodo lo que estoy diciendo, hay cosas incómodas, hay cosas que, ¿verdad?, que uno a veces siente feo, porque nos gusta venir a escuchar cosas bonitas y que Dios nos ame, que nos rescate, que nos cuide, que Él va adelante y abre camino. Sí, pero para hacer todo eso, también nosotros, o sea, hay mandamientos que Él nos dejó, ¿verdad?, que podemos leer. Y amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, implica un sacrificio también.
que parece un sacrificio, pero ya cuando usted lo empieza a practicar, se vuelve un estilo de vida que usted quiere mantener. Porque realmente el amor y la paz en medio de una tormenta de cualquier tipo, lo que Dios nos da no tiene comparación. Y también hemos orado aquí por personas que han venido en ansiedad, que han venido en depresión, y Dios las sana de una manera tan chiva, que uno después los ve orando y los ve sanos espiritualmente. A mí a veces me preguntan, de aquella situación que tenía, de ahí sigue igual, cierta crisis, pero yo estoy en paz. Y el Señor me ha sostenido, me sostuvo ayer, me sostuvo hoy, ¿por qué no me va a sostener en el futuro? Me va a seguir sosteniendo, yo estoy relajada. Él responde. Y de manera rajada, o sea, hay días que uno dice, ¿qué es esto? Porque el Señor está ahí, porque lo dejamos estar ahí. La segunda señal es que cuestionamos la obra de Dios en lugar de celebrarla. Entonces acordémonos que en Juan 9:40, ahí leanla ustedes por mí mientras tomo agua. O sea, los maes, después de oírlo hablar así, le dicen que qué, ¿cómo que, verdad? Él estaba hablando, ¿verdad? De la sanidad, estaba hablando de que el ciego ahora podía ver, pero ellos seguían ciegos. Entonces ellos se vuelven y dicen, nosotros también somos ciegos, todos pesados. Entonces esa reacción, ¿verdad? Ante el ciego que es sanado, de verdad que nos tiene que abrir un poco los ojos. Cuando nosotros vemos un milagro, hay que buscar acercarnos más a Dios, agradecerle. Porque habemos tal vez, sí, no sé exactamente cuál ha sido el último milagro, pero ¿quiénes han presenciado un milagro últimamente? Bueno, ya ven, aquí ya vemos varios. Y son milagros que yo catalogaría, ¿verdad? O creería que son milagros sobrenaturales. Y los que no son sobrenaturales, el milagro de la vida, que podamos abrir los ojos todos los días, que el Señor nos está cuidando en medio de, que nos dimos cuenta que hubiéramos tenido un accidente si no, ¿verdad? Si no frenamos en ese momento. O sea, hay muchas cosas que pasan en nuestro día a día que las volvemos tan cotidianas que no nos damos cuenta que Él está ahí. Que podemos empezar a sentir el amor de Dios a nuestro alrededor. No empezar como los fariseos a investigar y a interrogar, ¿verdad? A buscar la forma de invalidar lo que acaba de ocurrir. Porque me pasa algo maravilloso y yo busco la forma de invalidarlo. Que me paso quejando. Tengo brazos, tengo piernas, tengo salud. Yo aprendí a ver el mundo siempre, a veces de alguna manera. Yo trabajé de voluntaria, trabajo a veces todavía con pacientes de cáncer, y aprendí a ver el mundo a través mucho de la óptica de ellos. Yo sé que aquí muchos están atravesando esa batalla. Una de mis amigas más queridas que ya se fue, ella lo que me dijo es, bueno, ella está con el Señor, pero ella lo que me decía a mí es, Erika, la vida hay que vivirla un segundo a la vez. Ni siquiera un día a la vez, es un segundo a la vez. Pues no nos afanemos, no nos pongamos ansiosos, no tengamos el plan o caminemos 5 kilómetros adelantados si no vamos con Él. Tenemos que ir con Él. Los fariseos no les cabía que lo que Jesús había hecho venía de Dios. Ellos trabajaban en otro sistema, entonces si no estaban en ese sistema, no era de Dios. Entonces no lo quisieron ver. Entonces, qué pena, ¿verdad? O sea, ellos eligieron negar la realidad de Cristo. En Juan 3, 19, 20. Juan 3, 19, 20.
Toma agua para que la lean, después yo la vuelvo a leer para que la penetremos. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Que ese no sea nuestro caso, ¿verdad? La humanidad prefirió la oscuridad a la luz. Aquí Jesús identifica algo que es incómodo, ¿verdad? La ceguera espiritual muchas veces es voluntaria. O sea, no es que Satanás no cegó, no le podemos echarle la culpa al diablo de todo, aunque a mí me gustaría, pero no se puede, ¿verdad? O sea, muchas veces acuérdense que está nuestro pellejillo, ¿verdad? Nuestra carne. Y este esqueleto, y nosotros somos carne, ¿verdad? Alma y espíritu. Y entonces, o espíritu. Y lo que a veces nosotros queremos estar ciegos es porque nosotros queremos estar ciegos, voluntariamente. O sea, no es que no podamos ver. Somos cristianos, conocemos la Biblia, pero como los fariseos no vieron a Jesús cuando les caminó al frente, cuando hizo un milagro. El corazón humano prefiere a veces la oscuridad conocida a la luz que transforma. Si yo prefiero este mundo, prefiero vivir aquí porque es muy bonito, porque hay un montón de cosas que me gustan. Entonces tengo que sacrificar un montón de cosas para estar con Jesús y qué pereza. Entonces ojo ahí, porque entonces estaremos, ¿verdad?, sacrificando la luz de Jesús para nadar en la oscuridad del mundo. Y aquí yo me voy de jupa de primera con un montón de cosas, ¿verdad? Porque a uno le gusta. A uno le gusta vaguear, a uno le gusta ver tele, a uno le gusta un montón de cosas que uno dice, bueno, si las hago en extremo, puede ser que me vaya a confundir. ¿Verdad? O sea, qué pereza leer la Biblia, no sé. Cada uno ahí, yo creo que ya el Espíritu Santo le vaya poniendo ahí la listilla de las cosas que tal vez no están correctas. Podemos buscar oración. Podemos venir y buscar oración. O sea, yo he escuchado muchas veces personas cristianas que no creen, ¿verdad? Que las prácticas esotéricas como la astrología sean un pecado, o que algunos pecados de inmundicia sexual sean un pecado. Porque no, o sea, ¿cómo va a ser un pecado si es así algo que uno hizo una vez y ya? Uno no lo hace una vez y ya. O sea, hay que tener muy claro cuando estamos realmente desobedeciendo a Cristo, cuando estamos prefiriendo esa oscuridad conocida a la luz que verdaderamente nos transforma. Dejémonos transformar por Cristo. En Marcos 3:5 dice que Jesús, mirándolos alrededor con enojo, se entristeció por la dureza de sus corazones. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón. El término dureza, para seguir con las clases de griego, hoy hicimos tres palabrillas de griego. El término dureza ahí quiere decir literalmente callosidad. Jesús se entristeció porque el corazón era duro. ¿A qué se refiere con que el corazón era duro? Que el corazón estaba calloso. ¿Qué es un corazón calloso? Que repetidas veces se niega a ver. Cada vez que cuestionamos, cada vez que minimizamos lo que Dios hace, porque no encaja realmente en nuestra caja o en nuestra cosmovisión, el corazón se va endureciendo, le vamos poniendo capitas. Y llegará el día en que ya no podemos ver nada, porque tenemos el corazón totalmente endurecido, porque lo amoldamos a lo que a nosotros nos parece. Y esto tiene mucho que ver también con algunas prácticas religiosas. Ustedes saben que aquí nosotros buscamos ser cero religiosos, ¿verdad? Pero sí obedecer a la ley de Cristo. Pero sí buscamos que nos quitemos esas vendas religiosas que nos han impedido muchas veces movernos con libertad en Cristo.
Llegará el día en que vayamos a ver claramente, y yo sé que el Señor nos está hablando. Y la tercera señal para terminar, porque ya hoy me extendí más de la cuenta, es que creemos que vemos y eso nos hace intocables. Como yo soy líder de liberación, a mí no me puede tocar ningún demonio. O sea, más equivocada no puedo estar. Tengo que estar firme en el Señor. Y tengo que estar atenta y me toca. Tengo una responsabilidad de verdad estar metida en el Señor buscándolo. Pero de ahí, o sea, soy un ser humano. Y yo sé que a veces nosotros vemos grandes líderes, ¿verdad? Y gente que uno dice, no, ese es intocable, ese no lo puede tocar, ese le va todo bien. Un día de estos alguien me dice, es que yo la veo a usted, ¿verdad? Con esa tranquilidad y esa serenidad. Y yo por dentro ahí, qué linda, ¿verdad? Que me ve así. Pero, o sea, tiene su sacrificio. No es que no lloro, no es que no me duele, no es que no tengo crisis. Pero es buscar al Señor de todo nuestro corazón para que en esas crisis podamos reconocerlo. Y sí, a veces me ha tocado ir a correr, a llorar a Ronald y Mela y que ellos me hagan aquí sana. Porque sí, o sea, uno es un ser humano. Y aquí que se nos caiga la venda a todos, porque aquí nadie es más que nadie. Todos debemos de buscar a Cristo de la misma manera. Todos debemos obedecerlo igual. Todos deberíamos estar buscándolo con ese fuego en nuestro corazón. Para que no importa lo que pase, estemos firmes en Él. Sí, uno a veces puede hacer berrinche, sí. Pero regresar a Él casi que inmediato. En Juan 9:41 dice Jesús, como afirman que ven, su pecado permanece. Que no nos pase eso a nosotros, ¿verdad? Porque esto es muy fuerte. Jesús no le dice al menos en este texto aquí, Él no dice que los fariseos eran malas personas, ¿verdad? No les dice que son unos hipócritas, al menos aquí, ¿verdad? Dice algo tal vez que es más fuerte, más duro. Su problema es que afirman que ven. En el texto cuando lo leímos, ellos, la palabra afirmar, la traducción al griego, dicen que es un acto del habla, es declarar. Entonces, la ceguera más peligrosa no es la que uno tiene, es la que uno proclama no tener. No, es que como yo estoy aquí súper lleno de Cristo, y como me sé la Biblia de memoria, y como todos los días escucho el devocional de fulanito de tal, y salgo súper evangelizado en la primera hora de la mañana, entonces ya yo no necesito nada más. O sea, ese orgullo espiritual nos puede acercar más rápido, ¿verdad? Si usted sale de su casa, se monta el carro y alguien pasa y entonces uno ya le va a tirar ¿verdad? Y empieza uno y ya empieza uno a pelearse con el mundo y cuando llega a la casa en la noche otra vez busca llegar al Señor, pero en el día se dejó ir por la ira, por el enojo, por la rabia, porque el otro me hizo tal. Todos los días nos van a hacer cosas porque estamos en un mundo que está caído. Entonces depende de nosotros, ¿verdad? Y nuestra relación con el Señor, si nos mantenemos firmes y caminamos hacia lo que Él quiere. Ya voy cerrando, dice en Apocalipsis 3:17. Aquí Jesús le habla a una iglesia. Ustedes saben que en Apocalipsis le está hablando a varias iglesias. Bueno, aquí dice, dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Cuando encontremos gente que tiene ese orgullo espiritual, oremos por ellos. Porque realmente se creen mucho, pero están así de feo. Nosotros no somos quien para juzgar, es el Espíritu Santo el que les va a caer. A veces uno quiere como ya transformar, ¿verdad? Que los hijos se transformen, o que los papás se transformen, o que los hermanos se transformen, y entonces uno los quiere agarrar a bibliazos. Y no. Lo que hay que hacer es dejar
que el Espíritu Santo les caiga encima. Yo creo que nunca les he contado esto, pero yo cuando me alejé del Señor, yo me alejé y ya yo estaba como un grado de alejarme realmente fuerte de Cristo. Cuando una noche, yo había recibido al Señor como a mis 14 años, y esto me pasó como a los 24 o 25. Estaba yo sentada en mi cama, tal vez un poquillo más, no me acuerdo, pero la cosa es que yo nada más me senté en mi cama y yo dije, estoy a punto de hacer algo realmente grave. Ya como que me cayó la conciencia espiritual. Y en ese momento, yo no sé de dónde, yo tenía una Biblia, que fue la Biblia que usé durante toda mi vida, y estaba ahí. Yo tenía años de no usarla. Y ahí estaba, en una repisa. Y donde yo volví a ver esa Biblia, me cayó el Espíritu Santo de una manera tan arrolladora. Así fue como si me cayera un balde de agua que me ahogaba. Lloré toda la noche. Y ahí entendí, el Señor se me había presentado sin yo pedirlo, yo no le pedí volver. Yo nada más estaba asustada de lo que iba a hacer. En otro momento les contaré, porque no es el momento para hacer eso, pero me cayó como ese baldazo del Espíritu Santo, de una manera tan fuerte que yo el día siguiente me levanté y boté todo. Mi hermana, si me está escuchando, o en algún momento escuchará, todavía me reclama algunos disquillos que le boté, porque yo agarré y boté todo lo que no era el Señor. Y el Señor me empezó a decir esto. Yo agarré casi que saqué la casa. Boté como 3 bolsas de basura. Me volví súper radical. Y yo a veces le digo al Señor, yo quiero volver a sentir ese fuego, porque fue un fuego tan rico y tan intenso de regresar a Él, que eso es lo que yo le pido al Espíritu Santo en este momento, que Él caiga con ese fuego y con ese poder sobre cada uno de nosotros, y que nos inquiete cada día de nuestras vidas, gente. Es que no podemos, si hay áreas de su vida que usted está considerando que están fuera del alcance de Dios, ¿será que nos creemos como demasiado intelectuales para obedecer al Señor, o demasiado sabios, o demasiado teólogos? Que no, todo eso está ya controlado. ¿Pero controlado por quién? La ceguera espiritual no se cura mejorando el mapa mental que tengamos, no se cura con más disciplina, no se cura con más teología, con más aprenderme de memoria con todos los esfuerzos religiosos. Podemos hacer lo que queramos hacer. La ceguera se cura cuando desde afuera le permitimos a Jesús que sea el que nos abra los ojos espirituales. Cuando le permitimos a Él que sea Él el que esa luz, ¿verdad?, venga y sane nuestra visión espiritual y nos haga caminar en Él a pesar de que me trataron mal, a pesar de que estoy a punto de quedarme sin nada, a pesar de que estoy enfermo, porque es Jesús el que va a venir a rescatarnos, es dejarnos en sus brazos. Y a veces Dios nos muestra esas señales de socorro en nuestra vida. Y nosotros preferimos llamarlo como, bueno, es que estoy en una etapa de estrés, o estoy en una etapa laboral complicada. En vez de abrir realmente los ojos a la luz de Cristo. No es no es ponerle un nombre a la situación que tenemos. Es pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que venga a hacer el diagnóstico. Jesús vino a proclamar vista para los ciegos. Y esos ciegos son los ciegos espirituales. Por supuesto que también le da vista a los ciegos físicos. Jesús no vino a señalar nuestra ceguera. Hoy Él está aquí para abrir esos ojos. Y en el nombre de Jesús eso es lo que quiero. Vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que abra esos ojos espirituales, que venga con poder.
Jesús, preséntate aquí con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido, Padre, que vengas, que nos hagas sentir el mismo poder, Señor, cuando caminaste aquí en la tierra y sanaste a los ciegos físicamente, Señor. Que vengas y pongas barro, Señor, en nuestro espíritu y nos abra los ojos espirituales, Padre.